Estamos aquí en el disparador con Augusto Salvato, es politólogo, es consultor en economía del conocimiento. ¿Cómo estás, Augusto? Gracias por venir, ¿eh? Bueno, no, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Me planteaba hoy la prensa de Augusto un tema que me gustaba el título, ¿viste? Unos tituleros, sí. Como buen periodista de gráfica hace mucho tiempo, bueno, pone el título, es más, a mis redactores les hago lo mismo, le pongo el título y digo, acomodame la nota con la data. Siempre hay una teoría que refuerza el título que uno pone, ¿viste? Y el punto era la generación ansiosa. Esta cosa de... y aparte porque como ya me estoy poniendo viejo, me gusta criticar a los que vienen más atrás y decirle, ¿no ves que ustedes tienen culpa de todo? Y no se adaptan y siempre están queriendo cosas nuevas y son inconformistas, lo cual a veces está bien, porque ser joven es ser inconformista, pero se pasan, generan más malestar al que ya traemos. Bueno, es interesante el punto, porque generalmente cuando nosotros pensamos en la generación actual, la palabra ansiedad es una palabra cada vez más presente. Algo que no se hablaba probablemente hace 5 o 10 años, que cada vez está más presente. De hecho, si las distintas mediciones que muestran, por ejemplo, cuántas personas han sufrido episodios vinculados con ansiedad o en general con salud mental en el último año, en los Estados Unidos te da arriba del 40%. Y ese número viene creciendo constantemente y de forma sostenida, más o menos entre el 2010, desde el 2010 y 2011. Y distintos investigadores norteamericanos, por ejemplo Jonathan Haidt, que es un psicólogo norteamericano, habla justamente de que el motivo de esta generación ansiosa, o uno de los grandes motivos, está en un uso irresponsable de las redes sociales como mecanismo de socialización. Estoy 100% de acuerdo. Es en parte el título del libro de Augusto, La Era del Malestar, algoritmos y redes antisociales. Tiene que ver con la falta de contacto personal, físico. A mí me pasa que en mi propia ansiedad se desvanece cuando me abraza mi hijo, cuando llego a casa y mi esposa, uno dice, llega a casa y no me rompa, déjame que quiero destapar una cervecita. Ella me abraza y bajo. O sea, me cuesta, al principio me molesta, pero después digo, para mí es tan simple como eso. Y hay veces cuando estamos tanto tiempo metidos en las redes, viendo la vida de otros y consumiendo a través del propio celular, eso sí es sin Instagram. Si es en Twitter directamente ya es revolviendo basura, ¿viste? Todo es que es divertido un rato, pero después te quedas en ese mood. No, tal cual. Mirá, te lo contesto con números. Y con una pregunta primero. ¿Todos saben, y es una buena métrica para preguntarnos, cuántas horas al día usamos el teléfono y las redes sociales? O sea, es una métrica que tienen clara ustedes por lo menos. 2 horas. Pero, yo creo que más, porque me está pasando de que me despierto con el celular. Bien. Necesito despertarme ahora como... Sí, pero no está bueno. Bueno, efectivamente, pero es una métrica que en realidad para despertarse, la tenemos ¿viste? Muy fácil. Sí. Las personas que están del otro lado pueden entrar al área de bienestar digital del teléfono, en configuración, y pueden ver cuántas horas por día usan el teléfono. Ahora voy a checar. Lo podemos hacer en vivo. Dale. La métrica para la generación Z, es decir, chicos que hoy están entre 18 y 23, 24 años, es de 7 horas por día de uso de teléfono celular. ¿Eso qué quiere decir? Que la mitad del tiempo que estamos despiertos, más o menos un 45% del tiempo que pasamos despiertos, estamos usando el teléfono celular. De ese tiempo, más o menos entre 4 y 5 horas se dedica a redes sociales. Entonces, evidentemente seríamos muy ingenuos si pensáramos que esa gran cantidad de horas de uso no tiene un impacto. Después discutimos impacto positivo, impacto negativo, que nos gusta a cada uno, pero que no tiene un impacto en las cosas que nos pasan a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Y lo que vos decías de, esto de, a mí se me pasa cuando recibo un abrazo de un familiar o de un amigo, efectivamente hay algo muy vinculado a la soledad o la hiperindividualidad. Nosotros hoy vivimos prácticamente encerrados en monoambientes digitales, donde tenemos en el teléfono aparentemente todo lo que necesitamos, y con toda una serie de culturas, como por ejemplo la cultura del do it yourself, del hazlo tú mismo, que básicamente los mensajes que nos bajan es: no necesitas a nadie para hacer lo que tengas que hacer, para cocinar, para editar una foto, para hacer tu propio podcast o tu propio programa de radio, ¿no? Eso es como un poco el mensaje. Después, cuando nos enfrentamos a la realidad, vemos que la realidad no es tan así. Pero esa experiencia de la individualidad que se traduce en soledad
nos está aislando mucho más de lo que nos conecta con otros, y eso es uno de los motivos que nos lleva al malestar. Bueno, al sistema de esto le hace bien, porque si ya no necesitamos hijos para ser felices, podemos seguir consumiendo más a partir de los 30. Si 4 de cada 10 necesitan patillas para dormir, y los Sigman de la vida seguirán facturando más en antidepresivos. O sea que todo hace que funcione. Y además no poblamos tanto el mundo, dejamos de tener hijos y listo. Digamos, algunos países se volverán menos productivos, pero por otro lado no sobrepoblamos la Tierra. Bueno, vamos bien. Muy curioso, bueno, depende de la mirada, pero es muy curioso lo que decías porque efectivamente, por ejemplo, consumo de ansiolíticos es una de las variables que creció en algunos países de la OCDE, o sea, países desarrollados, creció entre un 50 y un 100% en el último año. En los últimos 10 años. Entre un 50 y un 100% el consumo de ansiolíticos, de estabilizadores de ánimo. Y así podemos ver un montón de variables que nos indican, evidentemente hay un malestar, es decir, las personas no sienten que estamos pasando un buen momento, y eso se traduce a nivel individual, pero también se traduce muchas veces a nivel colectivo, es decir, disconformidad con las instituciones, protestas no se sabe a veces muy bien por qué, personas que sienten una generación futurofóbica. Hay un periodista español que se llama Héctor García Barnés, que habla de que somos una generación futurofóbica, es decir, que creemos que vamos a estar peor que nuestros padres y le tenemos miedo al futuro. ¿Hasta cuánto es la mirada hacia atrás? Porque creo que algunas de las cosas que vivimos en el nivel de ansiedad, de ver un futuro horrible, son muy parecidas a las que la sociedad americana, la norteamericana, tenía después de la Guerra Mundial, los 50 y pisando un pedacito, si querés, de los 60, la época de los refugios nucleares, esta cosa del fantasma del holocausto nuclear en cualquier momento, que pensabas que la Tierra se iba a terminar. Nosotros estamos en un proceso similar, quizás porque pensamos que, bueno, lo que vemos, que el calentamiento global nos va a terminar matando. Creo que por ahí también somos más críticos de las instituciones que tenemos hoy, que probablemente sean infinitamente superiores a las que teníamos hace 30, 40 años. Bueno, y eso cuando lo pones en perspectiva histórica es muy loco, porque si nosotros tomamos los indicadores que el mundo evalúa como, o que a lo largo de la historia evaluamos como muestras de desarrollo, vamos a ver que estamos en el mejor momento de la humanidad. O sea, podemos discutirlo, podemos conversarlo, probablemente si yo se los planteo usted me diga, no, estás loco, no estamos en el mejor momento de la humanidad. Pero si vemos, por ejemplo, expectativa de vida, vivimos 2 veces y medio más que nuestros bisabuelos, por ejemplo. No, incluso en niveles de pobreza, Exacto. Hoy tenemos un 50% de pobreza, pero la manera en la que medimos pobreza hoy no tiene nada que ver con cómo medíamos pobreza hace 100 años. Tal cual. No, tal cual. Y los Perdón, estudios... no estoy con esto no estoy diciendo que está bien la pobreza, claro, obvio. Lo que estoy diciendo es que ha cambiado tanto, ni siquiera tenían para comer directamente. Pero hoy, por ejemplo, tienen acceso a esa información, a un montón de cosas que antes no existían. Te doy otra variable. Por ejemplo, hay un investigador de Oxford que se llama Manuel Eisner, que hizo un estudio macrohistórico sobre la violencia. Y el tipo lo que descubrió es que si tomamos las tasas para medir la violencia, que es homicidio cada 100.000 habitantes, lo que vemos es que disminuyó la violencia entre el Renacimiento y esta parte, o sea, en los últimos 500 años, a un 10%. Es decir, mueren un 10% de las personas en delitos violentos o por homicidios que hace 500 años. Sin embargo, nosotros tenemos el sentido común o la idea de que somos una sociedad muy violenta, o de que vivimos en una sociedad muy violenta. Entonces, este desfasaje entre lo que nos muestran los indicadores sobre el momento en el que estamos y nuestra percepción del presente, y esta sensación de malestar que vivimos, es algo muy curioso y algo que evidentemente nos habla de que tenemos una mirada muy negativa del futuro y que algo evidentemente está sucediendo a nuestro alrededor que nos lleva a experimentar ese malestar. Bueno, por otro lado, ¿no? Para ser de abogado del diablo me doy vuelta. Sí. Tenemos guerras que no teníamos en otro momento. Hemos tenido guerras en los últimos 20 años, seguro, pero hoy tenemos un conflicto grande en Ucrania, tenemos otro conflicto grande en Medio Oriente, si querés te sumo la guerra tácita entre Estados Unidos y China, y un conflicto todo el tiempo a dispararse entre las dos Coreas. Y con eso más o menos estamos, puede sumarse alguno más. Y además un contexto, lo que tiene que ver económico, medio complicado, a partir de esta, o sea, tiene coletazos en ese sentido, y con desastres naturales que no sé si teníamos en otro momento, la mitad de Europa inundada, probablemente
Y en Estados Unidos también, los huracanes que está viendo, tremendo. Pero huracanes hay siempre. Sí. Están acostumbrados, es como que viven esa, no digo que esté bien, pero digo... No, obvio. El Golfo de México tiene esos fenómenos, por lo menos uno cada 2 años, de esa magnitud. Pero hubo muchas inundaciones en Indonesia, no me acuerdo bien ahora, no quiero tirar flores. Pero los hubo en todo el hemisferio norte, todo el hemisferio norte en el último tiempo. Ahora, hay amenazas, digo, ahí no dudo. Lo que vos decías, también hay cosas para salvarse. ¿Por qué estamos más ansiosos? Esa es la duda. Bueno, hay otro fenómeno que también tiene que ver con lo que hablábamos al principio, y lo cita Byung-Chul Han en el último libro que sacó, que habla justamente de estos temas. Él dice, el apocalipsis o la mirada apocalíptica vende. Uh-huh. Y generalmente la mala noticia vende. Entonces también estamos como envueltos en esta cosa de estar pensando todo el tiempo en el apocalipsis y en esta cosa de, bueno, vamos a vivir o una gran crisis climática o una tercera guerra mundial. Esto está muy presente. Pero si nos vamos a buscar las causas de ese malestar, de esa ansiedad, de ese estrés, de ese burnout, también uno de los elementos, nada es monocausal, pero uno de los elementos importantes para explorar es nuestro comportamiento digital. O sea, la forma en cómo está cambiando nuestra percepción del mundo a partir de la digitalización. Y en ese sentido hay algunos fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, la cuestión de la cultura del atracón, ¿no? O esta experiencia de lo ilimitado. ¿A cuánto les habrá pasado de quedarse hasta las 2, 3 de la mañana mirando series y no pudiendo decir, bueno, ya está, acá le pongo un freno a esto? O mirando reels y poniendo un freno. Bueno, esa experiencia de lo ilimitado es muy nueva en la humanidad. Es muy reciente, son poquitos años. Generalmente, y hasta hace unos pocos años, vos querías ver una película, tenías una cantidad limitada de películas para ver. Hoy es infinito y nunca vas a poder ver todo lo que hay en todas las plataformas de películas, de series y demás. Hasta hace unos años incluso, por ejemplo, en el propio Instagram, vos querías, cuando estabas viendo imágenes, llegó un momento que te parecía, bueno, ya viste todas las imágenes que hay para ver, como, ya está, listo. Hoy eso nunca sucede, porque estamos también inmersos en una economía de la atención, donde nuestra atención es una moneda de cambio y un commodity. Entonces, eso es lo que explica en parte que no podamos soltar el teléfono un minuto y que cada vez lo vayamos a usar más, porque aquello a lo que nosotros le damos nuestra atención tiene un correlato económico detrás. Entonces, todas estas cosas están llevando un poco a que, primero, tengamos una gestión del tiempo malísima. O sea, estemos usando cada vez más la tecnología para cosas menos productivas, a diferencia de lo que se esperaba. Y por otro lado, tenemos esta sensación, esta experiencia de lo ilimitado y del atracón y de estar todo el tiempo buscando más y más, que no se condice con lo que sucede en la realidad, porque en la realidad no hay, no existe lo ilimitado. Para el ser humano es algo muy nuevo. Creo que es directamente proporcional, digo, que cuanto uno más deprimido está, ¿no? Se vuelve más de los atracones. Sí. La cosa de la bulimia también es un proceso casi bulímico. Después vomitas, te sentís mal, estás vuelve a acomodarse, vuelves a tener un atracón. Creo que es directamente proporcional a esa sensación de insatisfacción o de que el mundo se va a terminar. Digo, si pensamos que mañana todo termina, probablemente tengamos distintos atracones, no sé, de comida, de ocio, de recreación, de chicas, qué sé yo, lo que sea. Sí. Y está bien. No, pero eso contribuye, es como un círculo vicioso, ¿no? Que va contribuyendo a ese malestar. Hay otros fenómenos dentro del contexto de las redes sociales, como por ejemplo esta lógica muy basada en la imagen y en este mundo ficticio que nos estamos creando. El otro día estaba hablando justamente en una charla en una universidad sobre este tema, en una universidad privada de Buenos Aires, y una de las chicas con las que hablaba me decía, bueno, yo entiendo que todo lo que pasa en redes es ficticio, o no es 100% real. Por ejemplo, vos cuando le sacás una foto a la comida, no le sacás una foto a la milanesa que se te quemó. Le sacás una foto cuando vas a comer a un restaurante, y eso no es la experiencia de todos los días. Cuando te sacás una foto y la subís, generalmente o estás producido, o estás maquillada, o lo que sea, y eso no es la experiencia de todos los días. Bueno, la chica me decía, yo entiendo que esto no es la realidad, pero trato de venir acá para escaparme de la realidad. Entonces, para ver algo diferente. Y cuando esas dos cosas se empiezan a mezclar, y tenemos una experiencia en las redes sociales que vemos todo el tiempo, 4 horas por día por lo menos, que es totalmente distinto a la realidad y genera un escape,
primero nos enciende una alerta de por qué nos tenemos que escapar de la realidad. Y segundo, es como que estamos cada vez más inmersos en un mundo que no es real y nos genera unas expectativas del mundo que no podemos llegar a cumplir nunca. Y que además también te dejan un vacío, porque ponele que estás 4 horas con el celular, 3 horas, y después te quedas con algo como, ¿y qué más? Está todo el mundo viajando y yo no, Claro. todo el mundo come afuera y yo no, mira, todo el mundo está feliz y le está pasando Es bárbaro. insatisfacción a la larga el consumo, como el consumo también de sustancias. Yo igual coincido que estamos atados a la imagen, pero creo que hay mucha más gente linda. Sé que está mal decirlo, creo que me siento casi Patricia Bullrich diciéndolo, somos superiores y morales y estéticamente, pero Me muero. pero es una realidad, o sea, tanto impuso la... Sí. Ahora no, estamos todos fit, estamos más Sí, o menos somos todos fit. Míralo a Augusto, lindo pibe. Mirala a Juli. Yo que soy un viejo de mierda, o sea, antes la gente, yo tengo 48, antes la gente a mi edad se moría, ¿entendés? Claro. Y sí, absolutamente. Eras Y un yo, señor y de yo 40. tengo la expectativa de llegar a los 60 con una de 30, ¿entendés? Y no es irreal, ¿entendés? Es un fenómeno interesante, pero también lo que se da... Se ríe Juli. Sí, ya- Lo peor es que cree que estáis jodiendo, pero... No, es- yo me es río un- de que porque me río. Un punto, o sea, esa primacía o esa Y eso cultura de la me imagen... alarga la vida otros 10 años, porque es un ciclo virtuoso. Y claro, porque consumís colágeno, entonces te Gracias, ¿me entendiste? rejuveneces. Efectivamente, esa cultura de la imagen un poco nos lleva a priorizar muchísimo en lo que se ve hacia afuera. Y eso efectivamente Y hacia adentro una también, realidad. porque si te ves al espejo, ves un viejo de mierda, te morís al día siguiente. Bueno, Pero si estás como la chiqui, porque acá el lema chiqui, Claro. es el lema de la chiqui. La chiqui que dijo, como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, No, te contratan, contratan. te contratan. Y además es esto, estás lindo y tenés Sí. trabajo, que es Sí. todo lo que queremos. bueno, hay algo interesante. Hasta hace un par de años, cuando nosotros veíamos a alguien hiperproducido o con esa lógica de la perfección en la imagen, generalmente era una persona, un actor de Hollywood, una persona famosa, una persona lejana. No veíamos al vecino. de esa Exactamente. forma. Hoy las todas redes las chicas pueden ser Jessica Sirio o la que vos quieras, Sí. y todos los hombres podemos ser George Clooney. Tal cual. O más o menos. Bueno, Un aire. O creemos que podemos ser. Y eso es un punto que tiene una parte Ujú. positiva, pero también tiene una parte negativa. Porque cuando nosotros creemos Ujú. que podemos ser cualquier cosa, porque de hecho así un poco nos criaron a mi generación, ese es el mensaje o el sentido común, podés hacer cualquier cosa que te propongas, y nos enfrentamos con que a veces en la realidad eso no se cumple. O sea, tal chica no me dio bola. Ujú. ¿Por qué no me dio bola? Aunque yo quería que eso suceda. Tal materia no la pude aprobar, aunque me esforcé un montón y estudié un montón y quería que eso suceda. Eso nos termina frustrando, porque Es cierto. el mensaje que hay es vos tenés que hacer lo que quieras, vos Ujú. podés hacer lo que quieras. Entonces, eso Claro. también genera una frustración y una sensación de malestar. Si Milei puede ser presidente, vos podés hacer lo que quieras, pero a veces está bien lo que dice Augusto, esto de lower your expectations, si querés, digo, si solo le vas a hablar a Pampita en el boliche y, claro, Claro. y además es una cuestión de probabilidades. Bueno, pero si te la crees que podés por ahí, en una de esas... Yo igual soy de la tendencia, ¿viste la envidiosa metralleta de likes? Metralleta de likes. sí. Porque también hay una especie de círculo, Claro. te devuelven muchos likes y se te infla el ego. Y jugás partidos, arrancaste cebollita y por ahí terminás. El problema cuando Terminas se te infla el campeón. ego por eso es cuando terminás haciendo cosas para generar likes. Tenés Claro. razón. Y eso también hay una cuestión muy vinculada de la proyección de nosotros hacia afuera, que a veces también termina contribuyendo a esa sensación. O sea, todas estas cosas que pasan en las redes Son como sociales... consumir azúcar, tenés picos. Absolutamente, Exacto, pero el bajón es terrible. todas estas cosas que pasan en las redes sociales Ujú. todo el tiempo, que nosotros decimos, bueno, esto es como nos comportamos ahora, están generando consecuencias. Ujú. Y esas consecuencias que están generando, las estamos viendo recién ahora. Entonces, es importante problematizar estas cosas, decir, bueno, quizás esto no es lo mejor que puedo hacer, levantarme y mirar el teléfono, Claro. o creer que tengo un inventario humano ilimitado porque scrolleo en Tinder y me aparecen un montón de personas. Pero qué locura, antes había que remarla, no sabés. Vos porque no fuiste a las Inventario épocas que yo humano, fui. me muero. Claro, llegabas tarde. Claro. Si eras un dormido de 5 amigas, comías las 5. O en el Igual. mejor de los casos, a veces te quedabas sin nada. Yo tengo un amigo que decía, a mí el impar me mata.
¿entendés? Porque no ligaba nunca. No. ¿No les pasó, pero con respecto a esto, no les pasó estar buscando una serie y no saber qué elegir porque hay un montón? Todo el tiempo. Bueno, con lo ilimitado pasa lo mismo. Exacto. Y pasa lo mismo con las personas y con las relaciones. La era del malestar, algoritmos y redes antisociales, Augusto Salvato, se los recomiendo porque además tiene, para la gente que no le gusta leer mucho o que piensa que se le va el tiempo, 91 páginas. Es cortito. Te lo lees en un viaje largo de acá. A vos cuando te estás volviendo de peregrinar de Luján, Claro. la mitad del viaje. Me lo leo. Gracias, Augusto. Gracias a usted.